Somos muy dados a aconsejar, a dar recetas, a decirle a los demás lo que tienen que hacer sin detenernos primero a mirarnos a nosotros mismos. A la luz de la palabra de Dios vamos a leer juntos en el Evangelio de Mateo capítulo 23, los versículos del 1 al 12. En aquel tiempo Jesús habló a las multitudes y a sus discípulos diciendo: En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Hagan pues todo lo que les digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. Hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar y los echan sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con el dedo los quieren mover. Todo lo hacen para que los vea la gente. Ensanchan las filacterias y las franjas del manto. Les agrada ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Les gusta que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestros. Ustedes, en cambio, no dejen que los llamen maestros, porque no tienen más que un maestro y todos ustedes son hermanos. A ningún hombre sobre la tierra lo llamen Padre, porque el Padre de ustedes es solo el Padre Celestial. No se dejen llamar guías, porque el guía de ustedes es solamente Cristo. Que el mayor de entre ustedes sea su servidor, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Con esta maravillosa página de buenas noticias, Jesús pone en sospecha las actitudes y las acciones de algunos intelectuales religiosos de la época que viven y experimentan en sus relaciones personales una doble vida. Dicen, pero no hacen. No son consecuentes en su estilo de vida. Son funcionarios de lo que dicen, pero no son servidores. En todo grupo donde se tejen relaciones humanas, hay personas con diferentes funciones, sí, diferentes cargos, de acuerdo a su experiencia, a su edad, a su profesión, a sus conocimientos. Esto nos permite observar que si bien todos como personas somos iguales, no podemos desconocer que tenemos diferencias que determinan las distintas relaciones en el interior de los grupos a los que pertenecemos, sea ya familiar o social. Sin embargo, el riesgo de esta diversidad y de los distintos cargos y roles que tenemos no consiste tanto en tenerlos, sino en el manejo inadecuado que los usamos frente a las demás personas. Porque muchos usamos estos cargos para enaltecernos y para hacer sentir a los demás inferiores. Por eso, Jesús en una primera parte expresa a través de una lista de elementos lo que no hay que hacer. ¿Y qué es lo que no hay que hacer? Lo primero es actuar con incoherencia, decir, pero no hacer. Se puede decir muchas cosas impresionantes, pero las palabras y los hechos contradicen lo que se expresó con elocuencia y con gran habilidad. Decir y hacer otra cosa es presumir de lo que se carece, tendiendo a conseguir su propio beneficio. Las palabras separadas de las acciones son solo ideas que se llevará el viento. Es decir, que los discursos y las prácticas devocionales externas llegan a formar, pero lo interesante, lo atractivo, lo que llama la atención es lo que se hace, siendo fiel a lo que se dice. Lo segundo que no hay que hacer es actuar con irresponsabilidad y poco compromiso. Algunas personas creen que al tener un cargo superior a otros, no tienen el compromiso de explicar nada a nadie, actuando con petulancia, con soberbia, con orgullo, causando distancias entre unos y otros. Estas mismas personas, a pesar de tener un conocimiento y un crecimiento, piensan solamente en ellos mismos, imponen reglas, enseñanzas, pero no motivan, no facilitan caminos de vida que logren entretejer verdaderas relaciones entre las personas para que juntas crezcan y avancen, fortalezcan sus relaciones y vayan más lejos. Buscan tener una vida muchas veces fácil, sin ningún interés por la otra persona. El otro elemento que no hay que hacer es practicar la vanidad. Algunas personas usan, por ejemplo, su conocimiento, su cargo, no para servir, sino para impresionar, buscando solamente el aplauso, los reconocimientos de unos para ganar prestigio con el fin de manipular, de dominar y hasta llegar a chantajear sin darse cuenta que pueden llegar a ser esclavos de sus propias acciones y de sus propios comentarios. Otro aspecto en esta misma línea es la ostentación, el protagonismo, la búsqueda por obtener los primeros puestos, exigiendo privilegios.
que lo coloquen por encima de los otros sin ningún interés por el servicio a las personas. Entonces, estas actitudes no son recomendables, esta lista no es recomendable porque crean en las relaciones distancias que dividen, muros que separan, porque se debilitan y se enferman las relaciones, las familias, los lugares donde se comparte, por ejemplo, el ámbito laboral o profesional, desarrollando incluso un cambio de valores que distancia, creando diferencias por preferir un estatus o por obtener una clase social privilegiada. Tener este perfil no es creíble para ningún grupo donde se entretejen las relaciones humanas. Eso se llama apariencia. ¿Qué es entonces lo que hay que hacer? Jesús propone a los discípulos un comportamiento distinto, donde lo importante es la unidad en la diversidad. Habrán aspectos que nos diferencian, sí, pero esto no es suficiente para que estemos divididos, separados, pues todos hacemos parte de una misma fuente que es el Padre Dios. De ahí que sin importar el cargo que tengamos, o la profesión o el conocimiento que ejerzamos, todos somos hijos de un mismo Padre, somos hermanos. Esto no implica entonces que no tengamos dentro de nuestro grupo humano una autoridad, un líder. Es importante, claro, tener un líder, sí, pero lo primero y más importante es el espíritu de la fraternidad para que todos, incluyendo la autoridad, podamos manifestar entre unos y otros el rostro de la bondad, de la misericordia del Padre. Pues lo que nos diferencia no son los cargos ni las profesiones, es el servicio que nos prestamos unos a otros según el don particular que tengamos, teniendo presente siempre que al hacerlo estamos rindiendo honor a quien carece incluso de él. El más grande entre nosotros no es el que ejerce un poder, un dominio o una autoridad. El más grande es el que teniendo alguna responsabilidad o alguna autoridad decide servir a los demás, evitando ejercer su autoridad y superioridad en nombre propio y para el bien de su propia satisfacción. Por tanto, toda relación con los demás se construye con base a dos aspectos interesantes: servicio y fraternidad. Servicio y fraternidad. El servicio da un lugar privilegiado a cada uno para que juntos crezcamos. Y la fraternidad es la manera como mostramos que nuestro servicio lo prestamos no para dominar, sino porque amamos con libertad al otro. Buscamos intensamente hacer el bien, manifestando que el amor del Padre no es dominio ni opresión, sino que es un don, un regalo de vida que se comunica con hechos concretos para que otros sean enaltecidos y bendecidos. Soy Luis Fernando Castro, teólogo. El buen Dios les continúe bendiciendo. Feliz y bendecido día.